Finis Terrae es el lugar donde los antiguos romanos, mucho antes de Colón, pensaban que acababa el mundo, porque desde ahí se puede ver morir el sol. Desde esta recóndita tierra, Juan González, hijo de Quica la Zurda, con apenas 17 años, se embarcó, dejando atrás su amada Galicia para ir en búsqueda de la tierra prometida, América. No hay gallego que no tenga ese espíritu de marinero. Así, atravesar el Atlántico no parecía ser una idea descabellada para alcanzar aquel sueño americano que comenzaría en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, lugar escogido instintivamente por los inmigrantes por su cercanía al puerto. Ahí estuvo algunos meses ganándose la vida como pudo, deslumbrado por las luces de una enorme ciudad que nada tenía que ver con el fin del mundo de donde venía. Pronto comenzó a sentir la morriña de su tierra. Morriña, qué bella palabra, lo más parecido a la saudade portuguesa que he podido hallar. Juan había escuchado en esas conversaciones de náufragos como él, entre cuento y cuento, que al sur de Chile había un lugar que se estaba poblando de personas que buscaban un nuevo lugar al cual pertenecer, Cabo de Hornos. Cogió lo poco que tenía y comenzó su camino hasta el punto que le habían indicado en el mapa, la ciudad más austral del mundo, Punta Arenas. Llegó primero a Valparaíso y continuó una larga y dura travesía por el Golfo de Penas. Parecía que cada gran ola que mecía su barco hacía debilitar su resistencia, pero al llegar a Magallanes no pudo sino emocionarse ante el paisaje más hermoso que alguna vez vio el ojo humano. En Punta Arenas lo recibieron decenas de idiomas diferentes, nieve que caía cual copo de algodón, gente vestida con ropas gruesas para paliar el frío y una gran camaradería por parte de la incipiente colonia española. Mas Juan no pudo dejar el mar y consiguió trabajo como marinero en una flota de barcos de pasajeros, en la que realizó largos viajes por América. Fue en uno de estos periplos que conoció a Casta, una joven gallega como él, que viajaba junto a su madre, como todos, buscando una vida mejor. Fue amor a primera vista, pero no la tendrían fácil. La madre de Casta se oponía rotundamente al romance de ambos jóvenes. Fue gracias a la ayuda de Juana, la tía de ella, que se pudieron casar en una modesta ceremonia y se establecieron en Punta Arenas. Juan continuó navegando y la vida de la joven Casta se tornó cada vez más solitaria, tanto así que su primer embarazo lo vivió prácticamente sola. Su hija nació muy débil y partió silenciosamente a los pocos días. Tras este triste episodio y una fuerte enfermedad que afectó duramente la salud de Juan, este decidió echar ancla y quedarse por fin en tierra. Tiempo después nació la pequeña Casta y con el pasar de los años la familia seguiría creciendo. Es así que en 1924 vendría al mundo la protagonista de nuestra historia, una joven muchacha, hija de inmigrantes gallegos, llamada Francisca González Fernández, conocida como Quica.
al igual que su hermana difunta, al igual que su abuela en Galicia. Ya con 2 hijas nacidas, un pequeño en camino y una salud que no lo acompañaría en el mar, Juan decidió dedicarse a los negocios. Fue así que llegó al dato de un conocido, amigo de un amigo, que vendía un modesto hotel en la pequeña pero próspera ciudad de Puerto Natales. Francisca, con apenas 5 años, llegaría a Puerto Natales en 1929. Esta pequeña ciudad, ubicada en la provincia de Última Esperanza, vivía principalmente de la actividad del frigorífico de Boris, perteneciente a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, una empresa que marcaría a sangre el destino de una región inhóspita en cada uno de los lugares donde ésta prosperó. 10 años antes de su arribo, el 23 de enero de 1919, se escribe una de las páginas tristes de nuestra historia obrera justamente en este frío lugar. Tras una huelga en la que se exigía principalmente una jornada de trabajo más reducida, se originó una revuelta que terminó con la vida de 6 trabajadores y 4 policías. Detengámonos un segundo a pensar, ¿habrá un trabajo más duro que faenar animales todo el día en un frigorífico al final del mundo? Eran estos trabajadores los que llegaban al hotel de la familia de Kika, contando historias de injusticia y muerte que eran leyenda y realidad al mismo tiempo. Historias que ella escuchaba con profunda atención, sin ni siquiera imaginar que estaba construyendo a esa corta edad su pensamiento político y social. Fue también en sus años en Natales que Kika se aproximó a la religión católica. Su padre era agnóstico, pero su madre era muy creyente, y esto, sumado a las enseñanzas de las monjas a cargo de la única escuela del lugar, forjaron en ella una fuerte fe cristiana que mantuvo con los años, aún después del regreso de la familia a su Punta Arenas querido, lugar a donde decidieron volver para que los hijos pudiesen terminar sus estudios. Juan quería a su familia unida y no estaba dispuesto a enviar a Casta, la mayor, a un internado sola. Pasó el tiempo y la familia comenzó un pequeño comercio en la ciudad, un almacén donde eran vendidos comida y vestuario, que al mismo tiempo servía de morada. Los días de Kika se iban entre los estudios y atender a los clientes que llegaban durante todo el día. Era una vida tranquila. Los González Fernández habían conseguido navegar en aguas calmas. Pero nada dura para siempre. Era 1936 y la comunidad española de Magallanes estaba conmocionada. Se reunieron en el almacén de los González, todos alrededor de una radio, y escucharon la noticia de un golpe de estado en sus tierras. Había comenzado la Guerra Civil Española. Y Kika observaba la angustia en los ojos de su padre. Él era un férreo defensor de la República, y al escuchar cómo en bestiales enfrentamientos morían sus amigos y sus familiares, no podía sino reafirmar su convicción. La comunidad española se organizó para enviar ayuda económica a sus familias, con el afán de apoyar no a un bando, sino a su gente, que era quienes morían por los deseos de otros. Estos acontecimientos fueron cruciales para la joven Francisca, quien entendió desde ese momento lo que era la tiranía.
Muchos de los miembros de la familia de Kika habían llegado a vivir a América, entre ellos su tío Lino, quien trabajaba en la Patagonia Argentina en una estancia y los visitaba siempre para sus vacaciones, llevándoles regalos y contando historias. Era su tío predilecto. Por eso, una gran tristeza la embargó al saber que había tomado la decisión de devolverse a España para pelear en la guerra que él mismo llamaba de la alpargata contra la bota. Se sumaría al bando republicano, que estaba en notoria desventaja contra los franquistas y sufría las bajas de un ejército improvisado. Francisca no quería imaginar que nunca volvería a verlo y sintió en carne propia el dolor que veía en los rostros de sus padres. Inútil fueron los esfuerzos de su tío y de sus compañeros de armas. Perdieron la guerra y terminó como prisionero político en un campo de concentración en Francia. Tras arduas gestiones a través de la Iglesia y la Cruz Roja, consiguieron dar con él y traerlo de vuelta a Chile. Al verlo nuevamente, le impactó su extrema delgadez y su rostro. Había un dolor inexplicable en él, que se transformó en un segundo en la alegría más linda de todas al abrazar nuevamente a su familia. La vida continuaba y, haciendo caso a los consejos de su tío, Kika se dedicó a estudiar. Obtuvo su bachillerato a los 17 años y fue la mejor alumna de su promoción. Le encantaba la historia y estaba pensando en continuar sus estudios en leyes o periodismo. Como era de costumbre, comenzaron también los primeros bailes, y la joven Francisca lucía no solo por su belleza, sino también por su fuerte carácter. Fue así que conoció a Carlos, y el amor fue inmediato, grande y profundo. Carlos Sansi era hijo de inmigrantes italianos que habían llegado a la ciudad en 1900. Mas, al igual que Kika, había nacido en Chile. Eran ambos magallánicos y habían crecido escuchando historias, probando comidas y cantando músicas de tierras lejanas que esperaban algún día conocer. También compartían una manera de ver el mundo. Ambos querían una sociedad justa y democrática, donde poder criar a sus hijos con esperanza, paz y amor. Francisca no solo halló a su primer amor en ese baile, sino a su gran compañero de vida. Se casaron en 1944 en una ceremonia sencilla y pronto llegarían los hijos, Juan Carlos y Mario. Kika se mudaría a la casa de los padres de Carlos y comenzaría a trabajar en el negocio de la familia de su marido, de la que aprendería la importancia del trabajo social. Inés Cuccioni, su suegra, era parte de la directiva de la rama femenina de la Cruz Roja de Punta Arenas, y su padre, Vittorio Cuccioni, abuelo de Carlos, había sido el fundador de dicha organización en la ciudad, la cual, hasta el día de hoy, es de gran importancia para el desarrollo social de la comunidad. Cercano a los valores de la Revolución Francesa de fraternidad, igualdad y libertad, Carlos decidió ingresar a la masonería luego de la muerte de su madre. Kika, también llamada por los mismos valores, comenzó a trabajar en los centros femeninos. Fue de este modo como su pensamiento se fue enriqueciendo de nuevos conocimientos e ideas que la llevarían a su primera participación política, las elecciones de 1958, las primeras en que Salvador Allende sería candidato.
En el año 1964 comenzaría su militancia en el Partido Socialista y a pesar de la derrota en las elecciones del 58 y el 64, Kika tenía la convicción de que más temprano que tarde la izquierda llegaría a la presidencia de la mano de Allende. Fue así que su participación en la elección de 1970 fue aún más potente. Sus hijos ya habían crecido y podía dedicarse de lleno a esta labor. Formó parte del Frente de Mujeres que realizó una fuerte campaña puerta a puerta, estancia a estancia, por la región. Y al fin, el esquivo triunfo llegó. Para ese entonces, la relación de los Sánchez González con Salvador Allende era de fuerte amistad. Los cuatro viajaron a Santiago el día que Allende asumió y celebraron en su casa la victoria. Carlos sería nombrado vicepresidente de la Corporación de Magallanes, Cormag, entidad que tenía a cargo impulsar la industrialización de la zona mediante el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, además de otorgar becas de estudio. Por otro lado, Francisca trabajó en COSEMA, organismo a cargo del desarrollo de las mujeres que procuraba su participación en todos los ámbitos de la sociedad a través de la educación. Fueron grandes los aportes de la UP a Magallanes. De ello no se habla mucho. Siempre hay un halo de misterio y censura sobre el tema. Sin embargo, recientes investigaciones dejan de manifiesto el aporte de dicho gobierno a la región. Solo por nombrar uno de los más significativos, la sede de la Universidad Técnica del Estado, que hoy conocemos como la Universidad de Magallanes, abrió las puertas de la educación superior a la comunidad que no había tenido acceso a ella hasta ese entonces y que se veía obligada a migrar a nuevas tierras para continuar su instrucción. Salvador Allende visitó en 2 ocasiones la región y algunas de sus estadías en Punta Arenas eran en el departamento de los Sánchez González, en la céntrica calle Roca. La amistad se estrechaba cada vez más. Se intercambiaban correspondencia de índole personal y eran invitados a las ceremonias de gobierno más importantes. Fue así que Kika conoció a Fidel Castro y a la primera astronauta rusa Valentina Tereshkova en su visita a Chile. También viajó a Cuba y conoció La Habana, donde pudo apreciar las 2 caras de la moneda. Por un lado, quedó asombrada con los avances en salud y educación. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la libreta de racionamiento ni con los tribunales populares. A pesar de que Francisca sabía que el gobierno de Salvador Allende no contaba con el apoyo que deseaba, nunca pudo siquiera imaginar lo que iba a suceder. Era la mañana del 11 de septiembre de 1973 y con preocupación Kika observaba desde la ventana de su departamento un enorme despliegue militar. Las calles estaban plagadas de cascos por doquier. Preocupados sintonizaron la radio y pudieron escuchar el último discurso de Salvador Allende, el presidente, el compañero, el amigo. La historia que continuó en Santiago es la más conocida y recordada, pero todas las ciudades del país fueron alcanzadas por el golpe militar. En Punta Arenas, los seguidores de Allende se reunían en sus sedes de partido, donde eran detenidos por centenares. Los más cercanos le sugerían a Carlos y a Kika huir a Argentina, pero ellos se negaron. Prefirieron hacerle frente a lo que viniera. Más que mal, ellos apoyaban a un gobierno que había sido electo legítimamente en democracia. La tarde del 15 de septiembre, Carlos sería detenido.
Los próximos 3 días fueron de una total angustia para Kika. Estaba lejos y sin saber nada de quien había sido su compañero inseparable por más de 30 años. A su alrededor todo era caos. Los militares que se llevaron a su esposo habían ingresado con una violencia escandalosa, buscando las armas que se suponía estaban escondidas. No encontraron nada más que un rifle que el propio Carlos entregó y algunas fotos de la familia con Allende y Tencha, su mujer. Pasó cada minuto, cada segundo, en la más grande desesperación. ¿Qué pasaría ahora? Era la noche del 18 de septiembre. Punta Arenas y Chile completo estaban en pleno toque de queda. Sin embargo, Kika presintió que venían por ella. Una intuición que iba en contra de lo que habían dicho por televisión. Las mujeres no serían detenidas. Preparó una pequeña maleta con algunas pertenencias y en un corto trayecto fue llevada hasta la cárcel. Pasó una de las noches más terribles de su vida, en una celda sola, con claraboyas donde se colaba el viento frío que venía desde el estrecho, a oscuras, llena de ratas. No podía sucumbir, debía ser fuerte. Recordaba a cada instante a su tío Lino, y en ese momento tomó la decisión de escribir un diario, que se transformaría décadas más tarde en parte fundamental de sus memorias. Fueron al menos 4 días en ese lugar, en la absoluta soledad, con escasa comida, sin abrigo y peor aún, sin ninguna explicación del por qué estaba ahí. No se dio cuenta cuando se desvaneció y perdió el conocimiento. Solo recuerda que despertó con mucha gente alrededor que le preguntaban si padecía de alguna enfermedad. «Tengo una isquemia», susurró. No podían arriesgarse. Llamaron a su médico y la dejaron ahí, tirada en el piso frío. Cuando despertó, estaba su médico de siempre, de toda la vida, pero esta vez vestido con uniforme militar. Eso la desconcertó. No entendía qué estaba pasando. Fue trasladada a la enfermería del penal, donde consiguió descansar. A pesar de que las condiciones seguían siendo malas, al menos ahora estaba tendida sobre un colchón. El médico, a quien ya no consigue reconocer como aquel profesional gentil que la atendía hace unos meses atrás, le dice que el general intendente está dispuesto a liberarla si confiesa. ¿Confesar qué? Kika no sabía qué querían. Solo temía por su marido y sus hijos, que debían estar padeciendo lo mismo que ella. Se le consideró en rebeldía por no dar información y la trasladaron al regimiento de Ojo Bueno, irónicamente construido y entregado por el gobierno de Allende. Fue encerrada en una celda con otras mujeres, Gladys Pozo de las Juventudes Socialistas y Emma Osorio, una trabajadora de la salud simpatizante de la izquierda. Eran ahora prisioneras de guerra. Es aquí donde comienzan los 8 meses de detención y tortura de Kika de Sansi y sus compañeras. Ellas, como miles de chilenos detenidos en dictadura, fueron víctimas de las peores vejaciones que se pueden imaginar. Eran periódicamente trasladadas a un centro de torturas que fue bautizado como el Palacio de la Sonrisa, ubicado en la céntrica Avenida Colón de Punta Arenas. Fue en este lugar donde a Francisca le dijeron que sus 2 hijos habían muerto en Santiago, en la casa de Tomás Moro de Salvador Allende. Fue en esa casona
que tenía como fachada ser una oficina administrativa del Servicio de Inteligencia Militar, donde a sus casi 50 años esta madre y abuela fue desnudada, golpeada hasta quedar coja de por vida, electrocutada, sumergida sin saber nadar en las aguas gélidas del Estrecho de Magallanes, drogada, quemada con cigarrillos en cada parte de su cuerpo, violada. Kika estuvo al borde de la muerte más de una vez. Cualquiera pensaría que ese dolor físico era lo peor que podía sufrir, pero no. A Kika lo que le dolía era la traición. Kika se sintió traicionada por cientos de personas que compartieron con su familia y que ella consideraba sus amigos. Se sintió traicionada por el general intendente de Magallanes, Manuel Torres de la Cruz, quien había sido designado por Allende y con quien estrecharon lazos durante los años del gobierno, y ahora le exigía confesar para ser liberada. Cada tortura que vivió fue por orden directa de él. Se sintió traicionada por su médico, que ahora vestía atuendos militares. No podía reconocer a ese hombre que la trataba hace largos años de sus dolencias. ¿Quién era él? Se sintió profundamente traicionada y decepcionada de la masonería, institución que se jactaba de profesar valores revolucionarios, de tratarse de hermanos. Su marido era masón, Allende era masón. ¿Qué hizo la masonería chilena? Hizo vista gorda, fue testigo mudo, compartió mesa con la junta militar. Traidores. Pero ninguna de esas traiciones fue peor que la de su propio hermano, el teniente Juan González Fernández, quien al saber de la situación de su hermana y su familia, no hizo nada por ellos y con los años se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la dictadura y de Pinochet. Ese dolor la acompañó hasta su último día. Kika reconoce a la Iglesia Católica como la única institución que estuvo a la altura. En sus meses de presidio, un padre las iba a visitar, les daba noticias de sus familias, les dejaba libros, las escuchaba. Y desde afuera, a través de la vicaría, se hacían todas las gestiones posibles para su liberación. Era al único lugar donde las familias podían acudir para saber de sus seres queridos, la única esperanza en medio de todo el horror que se vivía aquellos días. Fue gracias a la iglesia que Kika pudo salir de la prisión para seguir su detención desde el departamento de Calle Roca, su hogar. Estaba tal como lo había dejado antes de su detención, pero su vida ya no era la misma. Todo había cambiado demasiado. Mientras Kika estuvo en Ojo Bueno, Carlos Sansi fue llevado hasta Isla Dawson, lugar a donde llegaron los hombres de confianza de Salvador Allende. Por otro lado, su hijo Juan Carlos estuvo detenido en Tejas Verdes. Fue torturado por Manuel Contreras. Nunca volvió a ser el mismo. Cuando lo liberaron, buscó asilo y se fue junto a su esposa y su pequeño hijo recién nacido a Suecia, sin conocer a sus abuelos. Mario se fue a París. La dictadura le quitó a Kika lo único que le era de verdad importante, su familia. En su casa, Kika trataba de recuperarse, pero no se hallaba en ese lugar sin su compañero. Se preguntaba con tristeza si lo volvería a ver.
Un día por la tarde escuchó a Irma, su empleada de siempre, que gritaba desde la ventana: «Es el señor Carlos que ha vuelto». No lo podía creer. Después de haber sufrido tanto, por fin se sentía legítimamente feliz. Luego de un corto tiempo en Punta Arenas, donde eran custodiados día y noche, fueron enviados a la ciudad de Ovalle para seguir su confinamiento. Tuvieron que dejar atrás todos sus recuerdos y emprender rumbo a tierras lejanas. En Ovalle estuvieron un poco más tranquilos. Las personas eran amables y no simpatizaban para nada con los militares, no desde que pasó la caravana de la muerte y terminó con la vida de 15 personas. No fue hasta 1976 que fueron autorizados para abandonar el país y comenzar el exilio en las tierras de los González Fernández, España. En Europa pudieron estar más cerca de sus hijos y conocer a sus nietos. Consiguieron trabajo en una empresa catalana y llevaban una vida austera y tranquila. Pero la morriña de su tierra fue más fuerte. Era el 26 de febrero de 1984 y la Junta Militar vivió la primera gran manifestación en contra del régimen. Nada más ni nada menos que en la ciudad de Punta Arenas. Esta noticia llegó a los Sanz y Fernández. Era hora de volver. En un acto de valentía absoluta, pisan suelo chileno en 1985. Así como su tío Lino viajó años atrás para ayudar a su gente en la Guerra Civil Española, dando la cara, Kika volvía a hacerle frente al monstruo que la golpeó, la electrocutó, la violó y fracturó a su familia. Ya nada más podían hacerle porque su felicidad, su anhelo de pasar las Navidades con sus hijos, de verlos crecer libres y felices, eso la dictadura ya se lo había quitado. Al llegar a Punta Arenas, Carlos se sumó al ahora clandestino Partido Socialista para ayudar, como siempre, en las labores administrativas. Kika fue más allá y su regreso fue claramente más notorio. Se integró a la Comisión de Derechos Humanos y participó en cada acto y manifestación que hubo. Fue hostigada en varias ocasiones, pero no iba a desistir. Participó en la prensa, radio y televisión local, tratando temas como el exilio y el feminismo. Llegó la campaña del no, en la que participó activamente, llena de esperanzas, y claro que debía tenerlas, podía ser el fin de un largo sufrimiento. Volvió la democracia, volvió su hijo Juan Carlos. Francisca lo había logrado, le ganó al monstruo. Ahora debía sanar un alma cansada de tanto luchar. Desde su presidio en 1973, en aquellos cuadernos clandestinos escritos en cautiverio, había quedado rondando la idea de contar lo que le había sucedido, lo que había vivido, de atar cabos sueltos y entender. Tuvo que haber sido difícil recordar algunos momentos, pero lo hizo, y en el año 2002 salió la primera edición de su libro Mi memoria es mi verdad. Pensó que nadie lo leería. Su afán no era el reconocimiento, sino cerrar su herida. Sin embargo, su relato fue tan potente que no pasó desapercibido. Ese mismo año recibió el premio Mujer Destacada, otorgado por la Intendencia de Magallanes por su inagotable labor social y compromiso con los derechos humanos.
Año 2004. Era invierno en Punta Arenas y un día de julio, su compañero de toda la vida, Carlos Sansi, falleció. Se vio sola, como desde su detención no había estado, y tomó la determinación de trasladarse a Santiago para estar cerca de su familia. Su salud estaba deteriorada y de a poco su memoria comenzaba a fallar. Parecía el ocaso de un largo día en la Patagonia, con viento, lluvia, nieve y claros de sol. Pero a Kika le faltaba su última batalla. Corría el año 2012 y todos los noticiarios del país hablaban sobre un polémico homenaje a Pinochet. Se trataba de un documental patrocinado por la Fundación 11 de Septiembre, presidida en aquellos años por el exteniente Juan González. ¿Lo recuerdan? El hermano menor de Francisca dio una declaración con una muestra de total negacionismo y afirmó que nunca hubo torturas en Chile, que eran todas mentiras. Al oír esto, Kika sacó fuerzas de su precaria condición de salud y fue a dar su última pelea contra el traidor que más sufrió, su hermano, al que tomó en brazos, cuidó y protegió con amor fraterno en su juventud. En una entrevista en el canal CNN Chile, Kika fue a decirle al país entero que ella, Francisca González Fernández, hermana de Juan González Fernández, había sido detenida y torturada en el año 1973 y que su hermano lo sabía. Él siempre lo supo, porque toda su familia le rogó por ayuda y él se negó. Pocos meses después, Kika falleció con 88 años en el hogar italiano en Santiago, tranquila y en paz. Aunque quedaría la estocada final. En su responso en Santiago, antes de su cremación, muchas personas hablaron sobre ella y todo lo inspiradora que fue para tantas que padecieron lo mismo. Parecía haberse dicho todo, cuando de la multitud aparece su hermano Juan, quien dice las siguientes palabras: No me van a creer, pero la noche anterior a su muerte, ella me visitó en el sueño y me dijo que venía a despedirse. Es inevitable no recordar a otros personajes del mismo sector que suelen ser visitados desde el más allá. Sin embargo, el último adiós de Kika no sería con el eco de las palabras inocuas de su hermano. Se levanta de su silla Rosa María Lizama, quien con solo 16 años fue la presa más pequeña en Ojo Bueno, compañera de reclusión de Francisca, y dijo: Kika me ayudó y me dio fuerzas. Y esas palabras sí permanecieron y acompañarían a sus cenizas que viajaron de vuelta a la Finisterre de los Sansi González, Punta Arenas. Este relato fue construido en tercera persona por Ruta Violeta, a través de los ojos de Kika de Sansi, basado en su libro Mi memoria es mi verdad. Una historia esencial para entender por qué no podemos permitir que el olvido sea la única forma de perdón, porque existe un camino mejor, la verdad y la justicia. En esta oportunidad quiero agradecer a Cota Martínez Cabezas, quien se ha unido desde las lejanas tierras magallánicas a nuestro proyecto. Muchas gracias. Será entonces hasta un próximo capítulo de nuestra Ruta Violeta. Hasta pronto.